¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate.cl, para que nos siga también en nuestra página, que se emite, digamos, semana a semana. Ya llevamos más de 150 programas para que usted sepa, y lo hemos logrado mantener durante todo este tiempo. Particularmente en tiempos de pandemia, donde usted debe cuidarse, todos nosotros nos cuidamos, de hecho, permanentemente, y tratamos de poder cooperar con nuestro esfuerzo individual, nuestro esfuerzo familiar, para que la pandemia no se siga propagando y podamos controlarla esperando que llegue la vacuna, pero aún así mantener esos hábitos de autocuidado que son tan importantes para poder recuperar nuestra vida social, nuestra vida económica, ¿no? Y poder tener la participación que se espera. Esta semana tenemos muchos temas que poder conversar, pero nos llamó la atención dentro de nuestra reunión editorial algunas cosas que estaban pasando, digamos, en el sector inmobiliario. Pero también nos va a preocupar, y vamos a hablar de eso en torno al escenario que se está viviendo en Estados Unidos respecto a la realidad acá en Chile. Hay varias novedades, entre ellas que el estado de catástrofe se extiende al mes de marzo del año 2021, lo cual significa nuevas formas de vivir la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, en la espera de lo que es un segundo rebrote. Tiene que ver también con todos los ruidos que hay en el sistema político chileno, los partidos políticos, en el Frente Amplio, diputados y varios militantes renunciando. Hay otros partidos que también han visto bajas. Tenemos la situación de Mario Desbordes, que ha quedado así un poco en el aire respecto si va a estar hasta marzo o solamente hasta enero. Pero los partidos políticos están replanteando qué es lo que van a hacer con luces no solamente a la elección de convencionales, sino que también a la elección de gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y, por supuesto, la vista en lo que es la elección de presidente, diputados y senadores en el mes de noviembre de este año. En consecuencia, hay una serie de temas. Pero comencemos saludando a nuestro panelista. Saludamos a nuestro panelista estable, Kenneth Pugh, senador. ¿Cómo está? Un agrado saludarles, el senador de la región más grande de Chile, que va desde Isla de Pascua hasta los Andes. ¿Cómo está, Kenneth? Muy bien, Guillermo. Rapa Nui, Isla de Pascua, y también los 3 parques marinos más grandes de Chile. 1 millón de kilómetros cuadrados parques marinos, eso es más que toda la superficie continental chilena, o sea, es no menor. La región de Valparaíso siempre se ve de otra manera, pero yo le doy la dimensión oceánica para que entendamos que tenemos la misma distancia que hay desde San Francisco hasta Nueva York, o sea, ese es el tamaño de la región de Valparaíso. No, terrible tamaño, digamos, y la verdad es que con el tema oceánico en algún día vamos a tener que preocuparnos de eso porque Chile está muy comprometido con eso. Tenemos varios parques marinos, aparte de lo que están en la región, y además hay una preocupación mundial por lo que significa el océano como la fuente de alimento para el mundo en el futuro. Y eso conlleva una serie de decisiones y una serie de exigencias para nuestro país. Bien, así que, qué bien. Pero tenemos un invitado, digo, que nos va a hablar de algo que nos ha llamado la atención. Tuvimos estallido social, tuvimos pandemia, y sin embargo, el negocio inmobiliario o el desarrollo inmobiliario, para también agregarle el desarrollo a la palabra negocio, no se ha detenido. ¿Y quién nos va a explicar algo de esto? Es Francisco Ackerman. Él es el gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com. Para poder avanzar un poco, tenemos una serie de dudas, partiendo de las básicas. Así que, digamos, ¿por qué la gente sigue comprando? Francisco, muy bienvenido a Las Cartas sobre la Mesa. Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola Kenneth, ¿cómo están los dos? Muy bien, Bien, bien. Bien. Cuéntame, Bueno, ¿qué cosa ha pasado? ¿La gente sigue comprando? Yo pensé que todo se había detenido porque todo el mundo porque estaba en deuda, no tenía plata, qué sé yo. ¿Qué sucede ahí? sí, este año fue un año muy peculiar. La verdad es que obviamente el año partió con una pequeña recuperación de lo que venía perdido cuando fue el estallido. El 18 de octubre, obviamente, primero fue un primer golpe a la industria inmobiliaria, y me imagino que a muchas industrias. Y enero, febrero había empezado a haber un repunte y de repente nos llegó la pandemia. Y efectivamente el mundo inmobiliario se vio muy afectado, y no solamente por el tema económico, que ese es un tema fundamental e importante, sino que también afectó al mercado de los arriendos, que eso afecta indirectamente. Hay que recordar que el mercado inmobiliario de inversión ha venido creciendo en los últimos años con tasas súper grandes. Entonces, al haber un mercado de arriendo afectado, porque no se podían, en todo el tiempo de pandemia, donde estaban bloqueados en el fondo los traslados de personas, la movilización de gente hizo que la gente quisiera negociar sus arriendos, porque ya no se podía mover. Normalmente en las crisis, y en todas las crisis americanas que han habido en Estados Unidos, por ejemplo, cuando baja el valor de las propiedades, empieza a aumentar de a poco el valor del arriendo, porque la gente pasa de una decisión de compra a arrendar, o se moviliza de un sitio más caro a un lugar más barato, pero aquí la gente no podía moverse.
entonces no le quedaba otra que negociar su arriendo. Y eso fue un miedo que hubo durante varios meses, pero por ahí en agosto, septiembre, ya con que se estaba viendo, no sé si la palabra recuperación, pero sí ya se estaba acostumbrando las personas a esta realidad nueva de pandemia, y empezó la noticia del retiro del 10, que se fue un inyector y que le inyectó movilidad económica al país. La venta inmobiliaria empezó a crecer de forma fuerte, impulsada mucho por el mercado del inversionista. Obviamente hay mercado de vivienda que también está creciendo, pero el mercado del inversionista se movió bastante, y eso tiene relación por dos factores grandes. Uno de ellos es que, si ustedes se fijan, el Banco Central, para hacerle enfrentamiento a todo lo que está pasando, bajó sus tasas a niveles históricos, de hecho cero. O sea, teníamos una tasa muy baja. ¿Eso para qué? Para que las tasas hipotecarias, por ejemplo, no subieran. Es para varias cosas, pero dentro de ellas, un efecto que tuvo es que los depósitos a plazo, por ejemplo, no entregan absolutamente, yo te diría que, o sea, entregan menor retorno de lo que es el costo de la inflación. O sea, tu dinero va a decrecer si se mantiene en un depósito a plazo. Y muchos inversionistas dijeron, tengo que sacar el dinero de esto que me está haciendo daño, ¿y qué busco? Otro instrumento, y existen varios instrumentos de inversión, pero uno de ellos es el inmobiliario. Entonces, porque veían que el sector inmobiliario, pese a que obviamente la crisis afectó, con suerte, los precios en promedio bajaron alrededor de un 5%, mucho menos de lo que se esperaba. Entonces, al ver esa solidez, la gente empezó a activar en la cabeza el activo inmobiliario resiste crisis. Y empezó el repunte de la compra inmobiliaria. Y con el 10%, obviamente, muchas personas, ya sea por intereses porque aquí también el 10% ha tenido una campaña casi marquetera de que algo está pasando con tu plata, que no te la administran bien, pero hay que recordar que la AFP igual, el sistema entrega un 5, un 6% de rentabilidad anual en los últimos 30 años, que no es malo, pero la gente tiene, entre que piensa que no es el mejor lugar para tener su dinero, lo saca igual, y hay otras personas que tratan de buscar otros instrumentos que entreguen mayor retorno que eso, y el instrumento inmobiliario vuelve a ser en la cabeza uno de los instrumentos que te puede entregar esos retornos, porque históricamente entrega una rentabilidad aprox del 4, 5% solamente por el arriendo, pero además existe este efecto de la plusvalía, que ese es un efecto muy, muy positivo para las personas que viven de este tipo de instrumentos. La plusvalía es lo que crece el valor de la propiedad en el tiempo. Exactamente, o sea, vale decir, tú lo compras hoy día a 100, y en virtud de una serie de factores, finalmente dentro de unos años eso cuesta 130, 140, dependiendo del sector donde uno se encuentra. Efectivamente. Entonces, y no ha parado la demanda habitacional también. Nosotros tenemos una que ahí, senador debe saber, pero existe un déficit habitacional en Chile bastante grande, y se espera además, y acá obviamente entran supuestos, pero se espera que llegue una inmigración muy grande. Chile pese a que nosotros tenemos nuestros problemas, nuestra crisis social, todo, hay que ver que los países vecinos también tienen sus crisis. O sea, miren a Perú con 2 presidentes en menos de 2 semanas, Argentina, ¿qué está pasando? O sea, todos los países tienen sus cositas, Venezuela, etcétera. Y mucha gente, al parecer, quiere venir a Chile y ve a Chile como un país democrático, donde las cosas van pasando por una vía, pese a que haya una crisis, se hace de forma más respetuosa. Entonces, eso hace que nos vean como un país donde venir a buscar trabajo, y eso efectivamente se va a convertir en personas posibles para arrendar. ¿Cómo se ve desde el Senado todo este tema inmobiliario? Yo sé que entre varias de tus inquietudes, digamos, ha estado justamente eso, porque eso da seguridad a las personas. Bueno, por supuesto, mira, este tiene varias variantes. Quizá la más importante está por el hecho de la escasez de terreno para construir. Yo creo que ese es el primer punto. Y ahí necesitamos mejor política pública para poder definir esto, dónde hay terrenos aptos y para qué tipo de construcciones. Eso es parte de los planes reguladores, que es fundamental, pero lo más importante es el crecimiento, o sea, cómo planificamos, y esto es política pública de verdad, el crecimiento de las comunas que ya dejan de ser comunas, y aparece el concepto de los alcaldes mayores, de las áreas metropolitanas. O sea, tienen que conversar mejor nuestros instrumentos para que podamos crecer, si no, es una complicación tremenda. O sea, lo que dice una se contrasta con la otra, se cambia la calle, es complejísimo. Entonces tenemos lo primero que desatar muchos nudos. Lo segundo,
también la propiedad es una forma de refugio. Cuando las personas dicen, bueno, no sé qué va a pasar con mi dinero en el banco, mejor prefiero verlo en algo físico. Y esto es muy natural. Las personas buscan también, y especialmente los más conservadores, tener a la vista todos los elementos que tienen. El fenómeno migratorio es no menor. Esta semana discutimos en el Senado la nueva ley de migración, que lo que busca es precisamente regular y ordenar, reglas claras, quiénes pueden llegar, por qué. Y Chile, pese a todo lo que uno lo pueda ver mal, lo que critique, bueno, ese es la balsa de salvación que queda en América. Al resto le está yendo bastante más mal. Chile ha logrado aguantar, tiene espalda, hemos podido tener al menos la tranquilidad financiera con la ley de presupuesto, donde se está creciendo casi un 9% más. O sea, el Estado está incorporando más recursos. ¿Y esos recursos qué van a hacer? Y ahí volvemos. Obras, infraestructura, se van a mejorar los caminos, se van a mejorar los aeropuertos, se va a poner fibra óptica que va a llegar incluso a lugares rurales. Entonces vamos a empezar a generar nuevos espacios de desarrollo. Y aquí es donde es muy importante la visión urbanista, o sea, cómo desarrollamos lugares que sean más vivibles. Y esto es fundamental, no se trata de hacer estos proyectos, digamos, para tratar de tener a las personas metidas dentro de una lata de conserva. Tenemos que ser capaces bueno, ahí podemos hablar bastante de eso, que les conviene a las personas lo otro, o sea, una buena inversión en un lugar que va a tener plusvalía, que tiene todos los servicios y que se va conectando. Pero también las ciudades crecen y por eso tenemos que entender que tenemos que cambiar ciertos hábitos. El mismo teletrabajo, esto que estamos haciendo ahora, de poder conectarnos, va a hacer que también las personas ya no tengan que demandar ciertas cosas que hoy son como tradicionales. Entonces, es una verdadera revolución que hay que entender, es una oportunidad. Y qué bueno, me alegro que al menos exista esa intención de las personas que están comprando, porque demuestran que confían en que vamos a ser capaces de tener acuerdos, de mantener una estabilidad, y esa confianza es la que fortalece las democracias. Las democracias se fortalecen cuando el mercado es respetado, cuando las personas toman decisiones y deciden creer en lo que hay. Y esa es la mejor señal, que es la que yo me gustaría compartir aquí ahora, Guillermo. Gracias. Francisco, a ver, estamos claros. La gente ha ido desarrollando, a pesar del estallido social y a pesar de la pandemia, o en virtud de ello, una mentalidad de inversión. Y esa inversión la han focalizado ahora probablemente en otras cosas, pero en términos bastante evidentes en la compra de inmuebles. No sé si es por segunda vivienda, primera vivienda, tercera vivienda, pero el tema, el concepto es inversión. O sea, tengo mi plata más segura en un inmueble que en el sistema financiero o incluso la propia AFP. ¿Quiénes son los que compran? Porque acá se habla mucho de desigualdades, se habla de muchas cosas, ¿quiénes son los que compran los que ganan más de 3 millones, más de 5 millones, los que ganan menos de 1 millón? ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Tienes una fotografía? Ya, yo te cuento una foto de cómo nos vemos nosotros. A mí me encanta decir que nuestra empresa le cambia la vida a las personas. Es uno de nuestros sellos como empresa, porque justamente cuando se creó capitalizarme.com, el foco fue apuntar al menor sueldo posible que pudiera adquirir una propiedad de tipo inversionista, que hace años atrás era aproximadamente alguien con 750.000 pesos ya podía. Hoy día es más difícil, porque hay que tener en cuenta que uno tiene que tener una cierta capacidad de crédito y de endeudamiento y estar sano financieramente. Y en Chile no todos están con esas condiciones. Entonces, hoy día un inversionista tiene que estar en una renta aproximadamente de entre 1 millón, 1,5 millones hacia arriba. Con 1 millón uno ya pudiera comprar, y lo ideal es que tenga una capacidad de ahorro mensual de 250.000 pesos, que es un 25% de su renta. Eso es para que alguien fuera sano. Existen excepciones más abajo y hay viviendas más pequeñas, las hay, pero obviamente empieza a ser un poco más nervioso porque es una inversión muy grande para su sueldo, porque es una inversión cotota. Esta es una inversión que probablemente debe ser la más grande en la vida de muchas personas, especialmente para quien tiene rentas que son de clase media, y ese es el nicho que nosotros de hecho apuntamos. Las personas que ganan entre 1 millón y 2 millones de pesos son las personas que apuntamos que inviertan en propiedades del tipo de inversión para comprar 1 o 2 departamentos. En promedio nosotros tenemos 7.000 departamentos vendidos
y nos compran 1,6 departamentos por persona. O sea, esa es la media que manejamos nosotros, que somos uno de los actores grandes en esta industria. Pero existe un montón de gente que no cae ahí. Hay que recordar que en Chile probablemente más del 80% ganan menos de 800.000 pesos aproximadamente. No me sé el número exacto, pero ¿no? hay un monto no menor. No Y menor. también ahí el gobierno ha estado haciendo harto incentivo, y Kenneth debe saber más de eso, pero el mundo de los subsidios, yo es un mundo que lo encuentro muy lindo y que mucha gente todavía desconoce. Lamentablemente ahí nosotros como empresa no somos expertos en eso, porque yo ayudo a la gente a invertir, pero la gente que no puede invertir, que no tiene la capacidad, que tiene una renta bajita, pero puede optar a un subsidio, yo lo invito a que lo averigüe, porque le puede cambiar la vida radicalmente. O sea, a mí un departamento me cambió la vida en el sentido de que me ordené, pude ahorrar, hoy día tengo una renta que me suma a mi renta actual, me da un poquito, pero se paga solo mi departamento, y en el futuro va a ser un complemento a mi jubilación. Entonces, bien, pero hay personas que ganan sueldos bajitos, que probablemente sus pensiones no le van a alcanzar, va a ser muy bajita, y un departamento que se los gana con un subsidio, donde recibe un apoyo del Estado, que es un apoyo bastante grande, tiene que tener su libreta de ahorro, tiene que tener tiene sus condiciones también, tiene que ser alguien ordenado dentro de lo posible, y le dan un subsidio que se convierte en su vivienda, pero esa vivienda propia eventualmente se convierte en su inversión. Puede arrendarlo, puede ser una jubilación, o simplemente vivir ahí, pero vivir sin tener que pagar un arriendo mensual que podría ahorrarse este 25-30%. En Chile entiendo que incluso hasta el 60% de los ingresos se van en la vivienda. Entonces, los subsidios yo encuentro que es un mundo muy lindo, y este año han hecho, yo he visto y he hablado con muchas inmobiliarias que hay un incentivo del gobierno para activar la economía en base a la construcción, y se van a otorgar un montón de subsidios para que pueda haber más mano de obra, más trabajadores, y también suplir este déficit habitacional para muchas personas. Entonces, yo hablo siempre por el lado del inversionista, pero el lado de la vivienda social lo encuentro muy linda, y creo que las personas que pueden optar a ello deben aprovecharlo, porque es un regalo que no todo el mundo tiene. Yo sé que es difícil, uno a veces se enoja porque hacen la postulación y no es tan fácil como uno espera, pero el que puede hacerlo, el que se pone a estudiar cómo hacerlo bien, se puede llevar una sorpresa que le cambie la vida. No, eso me parece a mí digo, genial. Digamos, Kenneth, dentro de lo que se ha visto en el Senado, tú mencionabas todo lo que es el ordenamiento territorial, los planes reguladores, etcétera, pero también la otra vez mencionabas también en un programa La Carta sobre la Mesa, la relevancia de la ciudad inteligente. ¿Hay avance legislativo de exigencia a la inmobiliaria en ese sentido de poder sumarse a un desarrollo distinto desde el punto de vista urbanístico? Mira, por lo pronto no existe una obligación de ser inteligente. Ya. Yo diría que ese es el gran desafío que tenemos. El problema es generar la masa crítica del conocimiento, porque los edificios dicen que son inteligentes, los medidores eléctricos dicen que son inteligentes, y la verdad es que no hay nada inteligente. Un medidor digital en red que te permite en una vivienda tener el control de tus consumos, fíjate que te da muchas cosas, y este es un tema no menor, que es bueno que las viviendas, ojalá todas, vengan con estos medidores digitales en red, que es saber cuánto consumes, y no solo eso, aportar tú con tu quinta fachada, si tuvieras los paneles fotovoltaicos, electricidad a la red, porque tienes net metering. O sea, la política pública está preparada para poder vivir mejor. Las ciudades inteligentes son ciudades entonces que tienen muchos datos, y esos datos hay que generarlos. Esa data es la que uno usa para tomar decisiones. Entonces la misma política pública después se nutre de esos datos para perfeccionar y así avanzar. Fíjate que este tema es no menor cuando se hablaba de los subsidios es política pública, que soluciona al menos dos problemas. El primero es un problema evidente de trabajo, es una política de trabajo, porque lo mejor para cuando hay una crisis es el empleo. El empleo fomentado, aunque sea subsidiado o ayudado, de tal manera que las personas tengan un empleo estable y bien remunerado. Mantener, porque los sueldos de la construcción, especialmente la gente que es la más técnica, es un sueldo importante, mantenerles eso. ¿Y cómo? Bueno, construyendo, que es lo que saben hacer, no llegar con el bono. O sea, el bono es cuando tú ya no puedes hacer nada. Pero si tú puedes hacer algo, fomentas el empleo, das la capacidad para que las personas puedan trabajar y en base a eso reciben su salario. Pero soluciona la segunda política, que es de vivienda. Entregar una vivienda digna a las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en campamentos. La región de Valparaíso es la región que más campamentos tiene. Nosotros tenemos más o menos el 10% de la población, pero tenemos el 25% de los campamentos, el campamento más grande de Chile también. Entonces, ese es el trabajo, cómo lograr
cambiarle la vida a las personas con políticas públicas. Entonces, tomar estos elementos, y ahí viene lo último, que el Estado tiene que ser inteligente. No solo la ciudad, fíjate que el Estado tiene que sacar este mes la ley de transformación digital del Estado, la 21.180. Tiene 5 años para transformarse. Y no ocurra lo que en estos momentos Francisco nos dice que, oye, es que trata de estudiar y ver cómo se hace. No, el sistema ya sabe quiénes son, tiene toda la data. ¿Qué más quiere de mí? Que le llene qué cosas. Usted me conoce entero. Entonces el Estado, con servicios digitales de calidad, es capaz de proyectar y definir qué es lo que las personas necesitan y llegar a ella con eso, con las soluciones. No ahora con personas que tratan de buscar algo. Entonces tenemos que darnos vuelta a todo y para eso convertirnos en personas inteligentes. La verdad es transformación de personas, Guillermo. Sí, es verdad. Francisco, digamos, siguiendo un poco la misma línea conceptual, por lo menos, que ha señalado Kenneth, digamos, las inmobiliarias han tenido que innovar en algo para preocuparse de todo esto que viene. ¿En qué rango de edad son los que están comprando? Y la última pregunta, sí, ya nos quedan pocos minutos además, ¿cómo viene el 2021? Ya, vamos por parte. Primero que todo, el que está comprando hoy día, cada vez aumenta más el concepto del millennial y pronto se vendrá el centennial, que son un tipo de comprador que es más instantáneo, más impulsivo, toma la decisión más rápida, no espera a tener hasta llegar a la sala de venta y que lo atiendan. Entonces, las inmobiliarias han tenido que cambiar bastante y a innovar. Y la pandemia ha sido, creo yo, el mayor gerente de innovación de la década, del centenario, ¿Ya? pero porque ha empujado a que muchas inmobiliarias en nuestro país, no había ninguna inmobiliaria de hecho que fuera la más, o sea, hay inmobiliarias grandes, pero es un mercado súper dividido, súper atomizado. La más grande de Chile manejaba, yo te diría que el 4% de las ventas del país, entonces en otros países hay inmobiliarias que son grandes y manejan y representan un punto grande, porque todo el mundo compraba, había un poco de inelasticidad de la demanda. Pero hoy día con la pandemia, la gente empezó a moverse todo a lo digital, la atención en lo digital, el visitar la propiedad por miedo al virus digital, a través de recorridos virtuales, las promesas antes también era un tedio, tener que ir a firmar como era, había que ir, sentarse, el ejecutivo, entregar 300 cheques, o sea, no 300, pero no sé, 40 cheques, si es que era en blanco, todo era lento. Entonces, las inmobiliarias han tenido que innovar a la fuerza en su proceso comercial, en su proceso de llegar a las personas y en su proceso también de entregar un servicio, que eso es súper importante. El foco en las personas ha tenido que cambiar radicalmente. Antes era muy común ver personas que si no podían seguir con su compra, se le aplicaban multas enormes y perdía todo el pie porque así era el mundo nomás. Y hoy día, en verdad, ser así ya no es tan fácil. Ya la gente empieza a decir, oye, ¿saben que esa inmobiliaria multa a cualquiera? No, vetémosla y comprémosla al lado. Entonces las inmobiliarias tienen que estar compitiendo por entregar un servicio de mejor calidad. Así que ese es el mundo de cómo se comporta el nuevo comprador, que también es más impulsivo. Y hay que ver, esto es como el efecto estallido, es el resultado también de este tipo de personas. Los millennials son más empoderados. Entonces, si una inmobiliaria o alguien decía las cosas, no, es que acá se hace así, se corre la voz fuerte rápidamente y esa voz vale harto. Entonces, eso es súper importante. Y por el lado del 2021, nosotros lo vemos que es un año, bueno, es un año, nadie tiene la bolita de cristal, pero creemos que va a ser un año calmado, no creemos que vaya a ser una recuperación todavía, no vemos el espacio de una recuperación como tal económica fuerte, pero sí un año que no va a estar marcado por esta incertidumbre de crisis constantes, que el año pasado se vio en eso, porque estábamos recién con el estallido y más la pandemia, que no se sabía nada y que no había cura y hasta las elecciones de Estados Unidos y la pelea China-Estados Unidos era tema, o sea, todo nos afectaba. Hoy día, dentro de todo, ya se va a venir un gobierno norteamericano que a Chile, pese a que la gente quizás no sabe, pero eso nos afecta en la economía local. Entonces, importante saber quién está gobernando, cómo viene China, cómo viene también, ya se ganó la prueba, entonces ya se sabe que ganó algo. Acá estuvimos todo el año pendientes de que la prueba, que el rechazo, que ya ahora, entonces, tenemos ciertas certezas que son muy importantes para la economía. Y además el gobierno está haciendo un esfuerzo súper grande para apoyar a esa recuperación económica, que como decía Kenneth, es verdad, nosotros hay que agradecer que pese a todos los inconvenientes, a todas las desigualdades que tenemos, somos un país que hemos logrado como sortear esta crisis de una manera mucho más positiva que en otros lugares.
Acá nosotros no estamos viendo muertes en las calles por la enfermedad porque no llegan al hospital. O sea, hay un montón de cosas que pese a todo lo que uno podría criticar, tenemos cosas muy positivas que agradecer también. Y es importante no olvidarse de eso. Hay que pelear los derechos, pero agradecer las cosas buenas constantemente. Y nuestro país se ve que el 2021, lo que creemos como empresa por lo menos, nosotros tenemos una apuesta de que queremos crecer al doble como empresa. Hoy día representamos un 8% de las ventas y queremos tratar de llegar al 20%. ¿Por qué? Porque creemos que Chile es un país que le va a dar fuerza, o sea, le vamos a poner con pino a crecer como país. Creemos que y el emprendimiento también acá es clave. Creemos que los emprendedores van a ser clave en el desarrollo del país. Y nosotros decimos que este es un año que hay que meterle pino, power. En el fondo ese es el minuto, porque de las crisis vienen las oportunidades y nosotros vamos en esa línea. Y creemos que la industria viene con una certeza un poco mejor o más que mejor, viene con certezas, más que el año pasado, con una no recuperación, sino que va a ser más planito, creo yo, y va a crecer de a poquito. Todavía no veo aires de recuperación económica, pero sí que va a ser un año planito, pero con espacio para planificar y crecer. No, definitivamente, yo creo que tiene razón en muchos de los elementos que tú señalas. Efectivamente, el 2021 va a ser un año donde va a tener la vacuna. Eso va a ser una Además, se me inyección, olvidaron eso. claro, va a tener la vacuna, por lo tanto, la posibilidad de empezar una gradual recuperación económica va a ser claramente posible. Yo quiero agradecerte, Francisco, por acompañarnos en la carta sobre la mesa en esta oportunidad. Te vamos a invitar nuevamente porque creo que este foco de poder ver qué pasa con el mercado inmobiliario pasa a ser un elemento que se dio en el cual nos permite tomar la temperatura realmente cómo está la economía en Chile, más allá de todo el impacto negativo que es evidente. Pero claramente hay una mentalidad de inversionista, que fue lo que me quedó a mí de todo lo que tú has dicho, y que eso se lleva a la práctica por los famosos y bien mentados millennials. Así que estamos bien. Esperemos que la inmobiliaria, además, bueno, después ya se suben a las regulaciones para hacer todos los barrios más habitables, más verdes, que viene toda una serie de exigencias en esa área. O sea, darle una calidad de vida al entorno, que sea Sí, compatible con lo que la gente quiere y necesita. y cómo potenciar las regiones, que ahí Kenneth me habla antes del programa que conversábamos, era porque en verdad es la oportunidad de potenciar otros polos y que no sea siempre Santiago el lugar. Eso Sí, es importante no, y la tecnología nos puede ayudar a eso mucho. muchísimo. No, así Ahí que tenemos un compromiso, Sí, traigámonos a la gente a vivir mejor acá en la costa conectados. Esa es una forma de poder hacer algo distinto, privilegiar la calidad de vida, que es algo que se logra, y la gente cuando tiene su casa propia además se siente muy tranquila, se siente respaldada por algo que saben que es de ellos. así es, así que muchas gracias, Francisco, y estaremos invitándote en una próxima oportunidad para ver cómo va justamente esa perspectiva del 2021 y cómo se ha ido consolidando también un aspecto que en términos de inversión es importante y tu empresa, capitalizable.cl, digamos que está... .com. .com, perdón, perdón, digamos, estamos internacionales, .com, que incluye el .cl, digamos, vamos para allá. Así que muchas gracias, Francisco. Kenneth, te invito a que hagamos una pequeña pausa, vayamos a un breve descanso y retornamos para poder ver la realidad nacional e internacional que está bastante movida también. No se vaya, volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa, un programa que quiere entregar información, análisis y datos para que converse en su casa, ayude al autocuidado. Nos acompaña Jorge Díaz Aureus, que está desde Arica a Punta Arenas, cuidando la inversión también de su oro cuando usted lo quiere y lo necesite, ya sea para vender o para comprar, y si va a viajar claramente, o sea, el turismo, si es que va a ir a ver el eclipse, totus.cl, todo lo que es accesorio, maleta, maletín y todo lo que requiera para hacer check-in, en fin, lo que usted necesite, totus.cl es el lugar. Y comenzamos este segundo bloque con noticias que van a estar presentes todo el fin de semana cuando usted esté viendo este programa en diferentes plataformas en que se transmite. Y para eso no tenemos nada mejor, Kenneth, que digamos, a Mario está ahí, que desde La Moneda nos va a indicar cuáles son los temas que están marcando, porque tenemos renuncias, fragmentaciones, anuncios. Mario, ¿cómo estás? Un agrado saludarte y muchas gracias por acompañarnos en esta versión de las cartas sobre la mesa.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acá pueden ver desde el fondo detrás mío parte del Palacio de la Moneda en el Patio de los Naranjos, como para poder estar conversando con ustedes algunas de las novedades que se han producido en esta jornada y cosas que nos están esperando para este día, que principalmente el foco noticioso de la parte de gobierno está centrado en el Congreso, pero también se han producido algunas cosas aquí durante la jornada de la mañana. Así es, y digamos, así que yo te voy a dejar tiempo para que te puedas ubicar, digamos, adecuadamente, con mucha más tranquilidad, y preguntarle a Kenneth, ¿cómo ha estado la actividad en el Senado? Porque ustedes han tenido, cuando ya, digamos, nuestros televidentes vean el programa, ya se habrá votado probablemente en el Senado el 10%, porque está en la Cámara de Diputados. Ha estado una maratón de votaciones, definitivamente. Sí, bueno, mira, la urgencia legislativa está dado por la contingencia, por los temas económicos, los temas de trabajo, y también por temas que son trascendentes. Después de 8 años se logró llegar a un acuerdo para una ley de migración, que también se votó en el Senado, y esa va a permitir regular, tener orden en las migraciones. Cosas tan sencillas como las inscripciones de los candidatos, especialmente para la Convención Constitucional, que se pueden hacer de forma electrónica. Yo en lo personal estoy con una moción para que todos los candidatos puedan hacer su inscripción con firmas electrónicas, porque la pandemia impide ir a las notarías y hacer todo esto de forma normal, o sea, usar la transformación digital. Pero sin lugar a duda, el retiro del 10% va a ser lo que va a marcar la agenda, porque eso va a llegar directo a las personas. Sí, así es. Digamos, Mario, ¿cómo ha estado la agenda, digamos, gubernamental? Porque el presidente ha sacado la voz, ha tenido mayor protagonismo, está tomando decisiones. Hay varias cosas que en el gobierno, digamos, se han marcado y que van a tener implicancias. Mira, hoy día es lo más contingente, hoy día en la mañana, pasado al mediodía en realidad, porque la actividad se retrasó, en el marco de la conmemoración del Día del Médico, anunció que se alarga el estado de excepción constitucional hasta el 13 de marzo. Todo esto en el marco de las medidas de combate contra la pandemia de COVID-19 y también ante las posibilidades de que en Chile, especialmente en el mes de enero, como ha previsto el Ministerio de Salud, pueda dejarse caer esta llamada segunda ola. Entonces el gobierno está tomando estas medidas especiales, aparte de una serie de medidas también para enfrentar lo que son las actividades de fin de año, que son eventos básicamente masivos, como lo de Loas, que a pesar de que se ha dicho que no se va a realizar, pero ha tomado las medidas precautorias respectivas, como también lo que se refiere a Navidad y Año Nuevo. Ahora entrando a temas básicamente políticos, la agenda del gobierno ha estado básicamente centrada, como decía el senador Piuk, en el Congreso. Los ministros se han trasladado hacia Valparaíso y han estado en intensas negociaciones de la diversa agenda que tiene en este momento abierta el gobierno, tanto por un lado, como decía el senador, lo que se refiere a la ley de migraciones, en la cual el gobierno aparentemente se ha notado un importante triunfo, a pesar de la reticencia de lo que fue la gente de Frente Amplio, que anunció alguna posibilidad de ir al Tribunal Constitucional para poder detener la iniciativa que está durante 8 años negociándose en el Congreso, pero ha tenido bastante aceptación, bastante transversal en términos generales en lo que se refiere a la oposición y principalmente también por Chile Vamos. Lo otro, lo que obviamente está en la palestra, es el tema del 10%, la cual se ha tratado de acercar posiciones, especialmente lo que se refiere a la línea, podríamos decir, más dura, que es la representada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que al fin y al cabo él se tiene que encargar de cuidar la billetera fiscal y tiene que ver cómo se va a poder hacer la entrega de los recursos con las posiciones tanto de Chile Vamos y en especial con la oposición. El tema ha avanzado bastante, especialmente se destrabó bastante lo que se refiere a la apertura del gobierno a negociar y abrirse a que las exenciones tributarias para el retiro del 10% se suba hasta 1,5 millones de pesos, abriendo bastante ya el tema para la clase media, que es una de las cosas que apuntaba bastante los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, para que esta entrega fuera masiva. Y se han hecho algunas precisiones también en todo caso respecto a que la entrega masiva de fondos puede afectar un poco lo que es el dinero circulante, algo que dejó entrever también ayer en las autoridades económicas, porque obviamente la gente va a salir masivamente a poder retirar su dinero. Y por otro lado, la asociación de AFP ha hecho hincapié en que están preparados para poder hacer la entrega de los recursos de la forma más rápida posible, tomando en cuenta la experiencia del primer retiro.
por lo cual se prevé que, aprobándose en esta semana, podría la gente estar recibiéndolo en principio aproximadamente el 22-23 de diciembre, justo antes de Navidad, para poder aprovechar estos recursos. Ahí sí. La verdad es que es una agenda bastante intensa y además el presidente ha ido tomando una serie de decisiones entre medio, digamos, de no solamente, digamos, el establecer el estado de excepción hasta el mes de marzo, con lo cual nos deja involucrados no solamente las fiestas, sino que todas las vacaciones. Pero dentro de esos elementos, una de las cosas que ha ido pasando, y no sé cómo lo ves tú, Kenneth, es una recomposición de las alianzas políticas para votar las cosas. O sea, digo yo, porque en esta semana se iba a poner en tabla, ¿no es cierto?, la remoción de la mesa de Cámara de Diputados. Finalmente eso no se logra, y ahí hay varios heridos que finalmente, digamos, votaron de una manera o de otra. Y el día jueves, nosotros grabamos el día jueves, sabemos que del Frente Amplio, de varios militantes y diputados de Revolución Democrática finalmente se están retirando. Y esta fragmentación que se ve en diputados se ve también en el ámbito del Senado. Hay una suerte de cruces o trenzas distintas a la que habíamos visto anteriormente. Curiosamente el Senado es otro estilo, no es la Cámara de Diputados, la gente lo puede apreciar. Las senadoras y los senadores trascienden a los gobiernos de turno, la mitad no va a estar involucrada en la reelección y representan a la región entera. Yo quiero con esto también reforzar la idea de mantener un Congreso, un Parlamento bicameral, le hace muy bien al país. Pero las personas que están integrando en estos momentos tienen muchísima experiencia, vienen de ser ministros, subsecretarios, de intendentes, alcaldes, o sea, muchísima experiencia de manejo de cosas que son fundamentales, entender al Estado, entender a la sociedad y poder llegar a acuerdos. Y yo aquí valoro los acuerdos. El acuerdo, por ejemplo, para avanzar en la ley de migración. Si esto es trascendente, no podíamos tener una ley como la que teníamos. Y se pusieron de acuerdo y los votos están disponibles. Los mismos acuerdos también para poder apoyar un proyecto que es constitucional. ¿Por qué? Porque fue emanado por el presidente, que es para poder hacer un cambio y permitirle a las personas retirar su dinero de la AFP. Entonces, esa forma de la institucionalidad es la que tenemos que respetar, y no partir con el parlamentarismo extremo, con grupos que se arman, como muy bien tú describes, en donde está todo cruzado. O sea, nadie sabe, bueno, ¿de qué partidos son? Si se juntan para esto, se separan para esto otro. Tenemos que entender que las posiciones tienen que ser claras, especialmente cuando hay situaciones que son complejas. Se habló de algo bien importante en el Día del Médico, el 3 de diciembre, que recuerda a este médico cubano que descubrió la cura para la fiebre amarilla. La fiebre amarilla era la que impedía construir el canal de Panamá, o sea, fue una obra gigantesca, titánica, no menor. Bueno, hoy tenemos coronavirus y tenemos que encontrar una solución. De hecho, hay una cantidad de médicos que se están recordando hoy día que fallecieron producto de esto mismo. Pero esa situación, ¿cómo la estamos enfrentando? Con extender un estado de excepción. O sea, ¿será esa la solución realmente a nuestro problema? ¿No habremos ya educado a la población a quedarse en la casa, no transitar? Sin ir más lejos, la cantidad de personas que son detenidas sin su permiso es mínima, menos un 1%. Entonces hay que hacer un esfuerzo gigantesco probablemente para controlar algo que ya está relativamente controlado. Tenemos que entender este fenómeno que nos está tocando vivir, y todas las autoridades, tanto las que están en gobierno como en el Parlamento, tenerlo. Mi tranquilidad es que al menos en el Senado he encontrado personas responsables que son capaces de entender los problemas y de encontrar acuerdos para salir adelante, Guillermo. Sí, no, yo creo que es importante. Sin embargo, los movimientos al interior de los partidos políticos con sus representantes en el Congreso están dando problemas. Es decir, la unidad de Chile Vamos, por ejemplo, con la perspectiva presidencial, es todo un tema. ¿Qué cosa ha pasado con Mario Desbordes en el gobierno, Mario? Porque finalmente Desbordes, ahora como ministro de Defensa, había ya preanunciado que se va en marzo, pero el presidente pareciera ser que le quitó el piso respecto a una venta de terrenos del ejército, ¿ya? Y se empieza a hablar ya de que se va antes. Pero a lo mejor esa es solamente la excusa, porque hay grandes problemas dentro de la Renovación Nacional y que requieren un liderazgo, digamos, distinto. ¿Cómo se ve desde Palacio? Mira, el tema ha sido bastante, se ha tratado bastante dentro de pasillo. Fue notorio, obviamente, la quitada de piso que le hizo el mandatario a su ministro de Defensa, en este caso,
por forma pública, en un mismo programa de televisión donde había estado el ministro previamente. El tema de la venta de terreno ha sido bastante escabrosa en cuanto a que parece que ha faltado un poco de comunicación tanto con los vecinos como con la municipalidad, no se han puesto de acuerdo, si bien legalmente lo que está haciendo el Ministerio y el Ejército va en línea legal, es absolutamente legal, pero parece que ha faltado un poco de conversación. Y en ese sentido, obviamente, esa falta de diálogo es lo que le ha estado pasando la cuenta al ministro de Defensa. Y obviamente, como decías tú también, Renovación Nacional, las aguas están bastante revueltas. El tema de en las primarias, si bien Renovación Nacional se enfocó bastante bien, tuvo resultados, quizás no fueron resultados que se esperaban, y el tema de la candidatura presidencial para hacer peso a la Unión Demócrata Independiente también nos tiene bastante revueltos. En Renovación Nacional hay bastantes posibilidades de presidenciales, pero no hay ninguno con realmente peso que permita hacer el peso para poder negociar con la Unión Demócrata Independiente el candidato único. Se ha hablado del alcalde de Puente Alto, se ha hablado del mismo Mario Desbordes, pero no son figuras que hasta el momento hayan concitado apoyo en las encuestas masivas nacionales. Y en ese sentido, obviamente, destaca por un lado en la Unión Demócrata Independiente, tanto por el lado de Joaquín Lavín como por el lado de Evelyn Matei, que serían las figuras sobre las cuales Chile Vamos quizás está poniendo los ojos como para poder presentar la presidencial del próximo año. Y la salida del ministro, obviamente, hay algunas conversaciones por lo que se ha dicho, existen algunos candidatos bajo la mesa, algunas cartas que está manejando Presidencia en caso que Desbordes definitivamente opte por salir. De momento no se ha dicho nada oficialmente, no ha habido ninguna opción clara sobre la mesa de que esto se vaya a producir. Puede que la salida se produzca antes del 11 de enero también, donde hay una fecha importante de posible salida de autoridades de acá del gobierno para todo el proceso eleccionario del próximo año, pero está todavía sobre la mesa, está en duda. Desbordes ha estado realizando esa agenda como ministro de Defensa a lo largo del país, realizando diversas visitas profesionales, diversas visitas inspectivas y de reuniones con autoridades militares en diversos puntos del país, como corresponde obviamente con su cargo. Así que es un tema a tener presente, a estar esperando qué puede suceder. Sí, yo creo que eso va a ser importante. Digamos, que desde la perspectiva de como tú lo ves, y tema que hemos conversado más de alguna oportunidad, el ministro de Interior pareciera haber calmado las aguas en torno a algunos conflictos, no obstante que hay protestas y movilizaciones que han aumentado en Santiago y en algunas regiones. Sin embargo, los temas de cuestionamiento a la labor del ministro de Interior, un exalcalde de una comuna bastante poblada, ¿no es cierto?, y con no pocos problemas, como Estación Central, finalmente llega a la moneda y pareciera ser que hay una cierta tranquilidad en todo ello. ¿Cómo se ve digamos, de tu posición? Mira, más que el fenómeno del ministro del Interior, yo creo que fue la salida del general Rosa. Ese yo creo que ha sido el elemento que le ha quitado la bandera de lucha de muchos, porque era prácticamente que tenían que salir todos los que estaban en su minuto. Y fueron saliendo varios ministros del Interior con las acusaciones constitucionales. Finalmente el presidente decide cambiar al general director de Carabineros. Entonces se acaba esa suerte de persecución a personas, que es lo lamentable, porque aquí estamos viendo que se tratan de poner todos los males en la figura de alguien y después incinerar a esa persona. Bueno, si recordamos eso, son periodos que no son buenos en las historias. Sí, tenemos que hacer es ver el sistema. ¿Dónde están los problemas? Y el mayor problema que tenemos sistémico es que no podemos seguir avanzando con un Ministerio del Interior y además sea encargado de la seguridad pública. Lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque vamos a elegir ahora gobernadores y gobernadoras regionales y va a partir a contar de junio del próximo año un nuevo problema, que es el problema de la conducción política de 16 regiones que pueden tener signos políticos distintos, de regiones que van a estar peleando su presupuesto. Entonces el Ministerio del Interior, aunque quiera, no va a poder hacer eso y además mantener la seguridad pública. Esa es la discusión de fondo cuando se habla de la reforma. Algunos creen que reformar Carabineros es mucho más. Necesitamos reformar todo nuestro sistema de seguridad pública, incluido el subir de nivel a la agencia que hoy es una oficina, la ONEMI, tiene que ser una agencia nacional de emergencia, porque lo que se nos viene ahora es la nueva pandemia de los incendios. O sea, vamos saliendo de una, entrando a otra, y todavía tenemos las estructuras precarias que tenemos que tener. Entonces, imagínate cómo va a ser este verano, que vamos a tener crisis económica,
va a haber gente que lo va a estar pasando mal, vamos a tener crisis sanitaria, vamos a tener que evitar los contagios, y vamos a tener también la crisis de los incendios del verano. O sea, se nos viene mucho más complicado, y por eso pedirle a las personas que se cuiden, que traten de evitar, digamos, contagiarse. Hay algunos que hacen anuncios, no viaje al sur. Mire, la verdad es que aquí el tema no es que sea viajar al sur, probablemente la gente no tiene dinero para salir a vacaciones este año, esa es la realidad. Entonces hay que ser conectados y conscientes con eso, y entender que obviamente el ministro del Interior ahora tiene que ser capaz de articular todo esto. ¿Cómo logra que esto funcione bien, que el país esté en armonía para este proceso que nos toca vivir? No hay vacuna, ya sabemos, hasta el próximo trimestre del próximo año. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos en una condición especial, y con un estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas, además, yo creo que no hay país en el mundo en que las Fuerzas Armadas hayan estado tanto tiempo en la calle. Me gustaría, y lo voy a pedir, que me hagan un informe comparativo para saber qué está pasando, qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué están haciendo otros países, Guillermo. No, no, la verdad que eso no, digo, muy buen punto respecto a lo que se nos viene en ese sentido. Pero todo eso que dice Kenneth, con una mirada más institucional y mucho más serena respecto a lo que pasa en la realidad política chilena, se ve confrontada con la manera en que desde Palacio se ve a los partidos políticos. ¿Cómo Mario, tú podrías, digamos, de alguna manera colocar los tips respecto a cómo se ve desde Palacio a la oposición, al Frente Amplio, la candidatura de Jadwe, de Giles, qué sé yo, la pérdida de Salaquete en Vitacura, en las primarias, en fin, ¿cómo se ve desde Palacio los partidos políticos dentro de toda esta dinámica? Mira, en ese contexto, sí, para poder hacer un nexo con lo que estaba diciendo Kenneth un poco antes, ahora alrededor de las 8:30 estuvo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, reunido con el ministro del Interior. Una reunión que se venía postergando, que el propio Heraldo Muñoz reconoció que el ministro lo contactó casi apenas llegó al cargo para poder conversar justamente de diversos temas de actualidad, pero que el propio Heraldo confesó que había desestimado esa reunión justamente por el tema de la presencia del general Rosas. Una vez que sale el general, el ministro Heraldo y con la gente de la directiva del PPD, obviamente ya vieron el muro que nos separaba un poco entre el sentido del ministerio y del gobierno, y aceptó la reunión que se concretó hoy día justamente para hablar de temas tanto de la renovación de carabineros, de la reestructuración, temas de seguridad, y como se está viendo el tema actualmente de diversos aspectos del país. Lo mismo pasa con con los otros partidos. El ministro ha sido bastante claro las veces que ha conversado con nosotros, tanto en el punto de prensa como en off, que él quiere establecer justamente esa nueva relación con los partidos políticos, en este caso de oposición, para poder ir abriendo caminos, porque la situación lo merita. O sea, hay que abrir, hay que sacar adelante las agendas, hay una serie de proyectos, una serie de cosas que están entrampados y necesita la colaboración de la oposición. En ese sentido, el gobierno no se ha cerrado a conversar con ellos, ha tendido puentes. Claramente hay sectores políticos de los cuales no tienen ninguna intención de conversar, de dialogar con el gobierno. Estamos hablando básicamente del Partido Comunista, del sector más izquierdista, por decirlo de alguna forma, de Frente Amplio, que han sido bastante duros en ese sentido, pero haciendo excepciones, por ejemplo, y a veces excepciones sorpresivas, como fue el caso de Pamela Giles, que se abrió bastante a negociar con el gobierno en lo que se refiere al tema del retiro del 10%, cuando vio que el SEMA se estaba entrampando, que quizás el pago de estos fondos podía retrasarse inclusive más allá de este año, inclusive hasta el próximo año, abrió una puerta y el gobierno ha aprovechado ese punto para negociar con algunos de los rostros más duros de la oposición, pero se ha abierto bastante diálogo y se ha notado bastante justamente en lo que se refiere al 10% ese aspecto. Están los ministros, por decirlo de alguna forma, que hacen un papel de malo, como se ha dicho en algún momento, que en este caso el ministro de Hacienda, y los ministros buenos, como ha sido el caso del ministro Monque, que ha sido el que llevó básicamente las negociaciones con los partidos y el que ha abierto las puertas para poder llegar a los puntos de acuerdo. No se ha cerrado, obviamente, como te digo, reitero, el gobierno con los partidos de oposición, porque sabe que en el fondo los necesita para poder sacar adelante la agenda. Y con la derecha, con los partidos oficialistas, en este caso con Chile Vamos, la situación también se ha colmado bastante. El tema de la salida de Rosas y la nominación del nuevo encargado por parte del gobierno para ver el tema de la macrozona sur, allanó el camino con los parlamentarios de Bópoli, de la Araucanía, que habían cortado relaciones con el gobierno, la habían congelado justamente por todos los hechos de violencia que se habían producido, pero los mismos parlamentarios llegaron acá a La Moneda a restablecer el diálogo, se reunieron con el ministro Delgado
para establecer los puentes, establecer las reuniones de comisión, las reuniones para poder seguir analizando y para poder revisar justamente todas estas medidas que está asumiendo el gobierno, especialmente con el tema de, como decía, el tema de la Araucanía, con el tema de la violencia, que también aparentemente ha bajado un poco la presión. Ha habido bastante actividad policial en la zona, ha habido bastantes detenciones de gente principalmente vinculada a narcotráfico, con algunos crímenes, y la violencia, si bien no se ha acabado, parece haber remitido bastante las últimas semanas. Quiera obviamente que eso se mantenga y que sea obviamente consecuencia de la política del gobierno, que está obviamente respondiendo a los requerimientos y necesidades de todos los grupos, no solamente los partidos políticos, sino también de las comunidades que viven en la zona y que se sienten muchas veces ignoradas y que terminan sin querer a veces apoyando estos movimientos violentos que no representan a la gente en la zona. No, exactamente, y eso es uno tema y una preocupación, las condiciones de seguridad, la cual justamente se da el día a día, digamos, del país. Hemos tenido, además de otras informaciones, buenas noticias porque el precio del cobre está subiendo, se ha mantenido al alza, lo cual es bueno, más allá de lo que uno pueda opinar respecto a la dependencia que tenemos del cobre o del commodity. Kenneth, así brevemente, ¿cómo ves tú las relaciones internacionales? El canciller Alamán anda en gira por varios países, dando a conocer digamos, las políticas que Chile tiene, digamos, en ese sentido, y económicamente pareciera ser que nos proyectamos bastante, en términos bastante positivos respecto a lo que es una rápida recuperación, aunque sea gradual, obviamente. ¿Cómo está el mundo? Bueno, esa rápida recuperación quizá está graficada por la capacidad que fuimos de atraer inversionistas extranjeros, nada menos que al Estado chino, que se vino a comprar otra compañía más de distribución eléctrica. Con esto ya tenemos a dos compañías, Chilquinte, de todo el grupo de CGE, 54% de la distribución eléctrica y 30% de la transmisión eléctrica. Es no menor, y este es un tema de Estado que tenemos que verlo, porque nosotros estamos abiertos a las economías del mundo y no tenemos ningún problema que el Estado chino quiera venir. Entonces a mí me encantaría que el Estado chileno fuera a invertir a China. Ese sería mi esfuerzo para poder lograr equiparar, o sea, el entender las reglas de mercado. El trabajo del canciller entonces es fundamental, esencial, para poder mantener estos vínculos, estos contactos, pero lamentablemente ni China ni Estados Unidos tienen embajador en Chile. Y este es un tema no menor. El embajador Subú se fue a China, se tomó a cargo el Instituto Confucio, y esa es una promoción importantísima. Un embajador que tome ese cargo, que es básicamente la cultura China en el mundo, extraordinario. Habla muy bien de él, de su persona. Y también, bueno, se suponía que iba a llegar una embajadora de Estados Unidos nombrada por el presidente Trump, pero con el cambio de gobierno eso va a quedar en espera. Afortunadamente ha llegado un encargado de negocio, Richard Glenn, que yo espero que sea capaz de llevar la continuidad de las conversaciones. ¿Por qué? Porque para poder conversar entre países necesitamos tener embajadores. Y ahí viene lo que siempre reforzamos, la necesidad con nuestros vecinos. Tenemos una excelente relación con Argentina con embajadas, tenemos una excelente relación con Perú con embajadas, bueno, ¿y qué pasa con Bolivia? Entonces también preocuparnos de nuestro entorno para dar estabilidad. Los países conversan con los países por sus intereses, es fundamental, pero necesitamos ese intercambio de embajadas. Y lo segundo, la visión de Chile en el Pacífico. Tú muy bien hablabas del cobre, que ha subido. Bueno, el cobre se mueve por mar. ¿Cómo llegarlo en aviones? Entonces tenemos que mejorar el desarrollo portuario, preparar mejor en los puertos e invertir en la autoridad marítima. Fíjate que en esta ley de presupuesto incluso le bajaron los dineros para fiscalizar en el mar. Entonces cosas que ocurren que uno no entiende qué está pasando, por qué, si tenemos que desarrollarnos por mar, nuestro cobre tiene que viajar, no ponemos los suficientes recursos adicionales. Estratégicamente Chile entonces está bien, está siendo observado por todos los países, están todos muy atentos a lo que va a ocurrir el 2021, porque tenemos muchas apuestas de construir un Chile mejor. Entonces no podemos cometer el error de destruir todo lo que hemos avanzado, producto de la irresponsabilidad de unos muy pocos que queremos dejar afuera de este proceso. Vamos, Mario, digamos, yo sé que está en Palacio, y una de las relaciones complejas siempre ha sido Cancillería con el gobierno. ¿Cuál es la temperatura que tú ves ahí en Palacio respecto a ese tema? Mira, el tema ha estado bastante tranquilo.
recordemos también que la llegada de Alaman a la Cancillería también es parte un poco de esta transacción que hubo en la crisis entre Chile Vamos con el gobierno unos meses atrás, justamente que había que calmar las aguas, donde justamente Renovación Nacional era unos partidos que estaban más complicados, bastante dividido por las pugnas internas, pero justamente esta transacción que terminó con Andrés Alaman en la Cancillería y con Mario Desbordes en el Ministerio de Defensa, tranquilizó en ese sentido el ambiente. Y en lo que se refiere a gobierno, Cancillería, la situación pareciera estar avanzando bastante sobresea, por decirlo de alguna forma. Ha estado tranquilo, ha estado bastante alineada la línea del canciller con lo que ha expresado el presidente. Había bastante intervención justamente del ministro en muchas actividades, muchos foros internacionales. También, obviamente, del presidente en forma paralela en otros tantos foros más. Los mismos foros que se han hecho con Asia Pacífico, otros foros internacionales que hubo recientemente desde Buenos Aires con la fundación que dirige Vargas Llosa, el ministro también participando en muchas actividades de las Naciones Unidas, dando a conocer este papel de Chile justamente en la reinserción de Chile tras todo el proceso de la pandemia, en la recuperación, en la necesidad de llamar inversiones. Ha mostrado bastante liderazgo en ese sentido el canciller. Ha abierto bastante las puertas justamente con lo que conversaban recién respecto a lo que es el tema de Bolivia, que se espera cómo va a ser, más allá de que sea el nuevo presidente boliviano de la línea política de Evo Morales, cómo va a reaccionar en forma también independiente justamente para estas líneas. El presidente boliviano dijo que más allá de que mantenía la pretensión boliviana de salida al mar, abrió las puertas como para poder llegar a algún acuerdo que permita estrechar las relaciones y nuevamente reabrirlos a nivel de embajada. En ese sentido, como te digo, Alaman se ha visto bastante bien, ha salido bastante, ha hecho bastante nexo, bastante trabajo justamente hormiga con sus pares de otros países, con las organizaciones internacionales, y en ese sentido ha hecho bastante justamente para que Chile se reposicione después de todo este periodo que hemos pasado, no solamente por la pandemia, sino que también lo que vimos el año pasado con el desarrollo de las manifestaciones sociales contra el 18 de octubre. No, la verdad que nos queda todo una gran cantidad de temas. Le quiero, Camargo, quiero agradecerte a la gentileza de acompañarnos en este programa, ponernos al día de lo que desde La Moneda, para que nuestros televidentes y escuchas sepan lo que es estar ahí, donde muchas cosas pasan en el pasillo muchas veces, y que no solamente publicadas. Que como siempre, un agrado poder compartir contigo, que sé yo, así que muy amables. Y un gran abrazo para Gabriel y para Jorge, que en esta oportunidad no pudieron acompañarnos como panelistas, pero que están en otras actividades y con seguridad también tu programa también, digamos, cuando se transmite. Así que, Kenneth, muchas gracias, un gran abrazo. Igualmente para ti, Mario, estás muy amable, muchas gracias. Y para ustedes que están siguiéndonos, un agrado que nos siga también cuidándose. El autocuidado es fundamental, y aproveche de conversar. Hay muchos temas que conversar y el diálogo fortalece la democracia, y nuestra responsabilidad es hacer eso. Así que nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.